Esta es la primera imagen de la historia de un agujero negro, publicada con la colaboración del telescopio Event Horizon el 10 de abril del 2019. Muestra plasma orbitando alrededor del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. La región brillante muestra de dónde viene el plasma hacia nosotros y como viaja casi a la velocidad de la luz, parece ser más brillante al acercarse y más tenue al alejarse. Esto se llama relativistic beaming. Por las imágenes, los científicos pueden decir que el plasma orbita en sentido horario. Se necesitan alrededor de 2 días para que el plasma complete una órbita. Aquí vemos al agujero negro usando ondas electromagnéticas con una longitud de onda de 1.3 milímetros. Son ondas de radio. Esta fue la parte del espectro usada para crear la imagen, porque nos puede mostrar las características cercanas al horizonte de eventos y pueden pasar a través del disco de acreción y del polvo interestelar para llegar a nuestros telescopios. El agujero negro supermasivo en M87 es muy activo, porque está alimentándose constantemente de mucha materia con su brillante y caliente disco de acreción. También tiene chorros estrechos colimados arriba y abajo que se ven aquí en azul. Se cree que fueron creados por campos magnéticos increíblemente fuertes. Los chorros se extienden hasta al menos 5000 años luz, y uno de ellos parece apuntar casi directo hacia nosotros. Debido al efecto relativistic beaming, vemos al chorro viniendo hacia nosotros en esta imagen del telescopio Hubble, pero no al chorro que se va. Dado que el chorro está apuntando casi directo hacia nosotros, pienso que nuestra perspectiva es casi perpendicular al disco de acreción. Pero analicemos lo que veríamos si estuviéramos observando distintas orientaciones. La deformación del espacio-tiempo alrededor del agujero negro significa que podemos ver la luz incluso desde partes del disco de acreción detrás del agujero negro. Están curvados por encima y por debajo de la región de sombra. No voy a mentirles, es tan psicodélico que podría mirarlo fijo durante mucho tiempo. Así que la pregunta más importante que muchos harán es: ¿por qué la imagen es tan borrosa? La respuesta es: porque es muy pequeña. No me malinterpretes, el agujero negro es enorme, supermasivo, de hecho. Según la medición de esta imagen, tiene una masa de 6.500 millones de veces la de nuestro Sol. El tamaño real de su sombra es casi el tamaño de nuestro sistema solar. Pero al estar a 53.5 millones de años luz de distancia, su tamaño, desde nuestra perspectiva, es de unos 40 microarcosegundos. Ese es el ángulo que crea en el cielo. Para entender lo que eso significa, toma todo el cielo y divídelo en 180 grados. Luego divide un grado en 60 arcominutos y un arcominuto en 60 arcosegundos. Divide un arcosegundo por 100 y por 100 de nuevo y por 100 una vez más. Y ese es el tamaño de la sombra del agujero negro, tan solo alrededor de 40 microarcosegundos. Esto nos lleva casi al límite de lo que somos tecnológicamente capaces de ver. De hecho, para obtener este tipo de resolución, debido a una ley básica de la física, el límite de la difracción, necesitábamos un telescopio del tamaño de la Tierra. Como eso no es nada práctico, los científicos utilizaron 8 telescopios repartidos por todo el mundo. Todos ellos observaron simultáneamente a M87, y como la Tierra rotaba, eso ayudó a completar el telescopio del tamaño de la Tierra que intentaban simular. Pero M87 no fue el único agujero negro que observaban. También observaron el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, Sagitario A estrella. Aún no han publicado una imagen de este agujero negro, pero esta simulación muestra cómo debería verse. Está mucho más cerca, a unos 26.000 años luz de distancia, pero también es mucho más pequeño, con una masa de 4 millones la masa de nuestro Sol. Es también menos activo, solo devora materia periódicamente y tendría mucha más variación en el tiempo, con materia orbitando cada 4 a 30 minutos. Quizás por eso tendremos que esperar un poco más por la imagen del agujero en el centro de nuestra galaxia. Por ahora, la impactante imagen del agujero negro en M87 confirma que, más allá de cualquier duda, los agujeros negros existen. La teoría general de la relatividad, publicada hace más de 100 años, es nuevamente confirmada de forma espectacular con las gravedades más fuertes y en los límites de nuestra capacidad para probar la teoría. Lo que me encanta de momentos como este son las cosas extremadamente ridículas que hicieron los científicos, estos 200 científicos, en busca de un objetivo que parecía imposible, y sin embargo lo lograron.
Quiero extender mis felicitaciones a todos en el equipo por este descubrimiento asombroso. Agregaré links sobre todo su trabajo en la descripción.